¿Qué onda la gente? Vení, vos también. Acá tenemos un santafesino, mirá. Hoy el video va a arrancar así. Te voy a enseñar cómo conseguir laburo sin saber el idioma. Así que quedate hasta el final que te cuento toda mi experiencia. Chao, gente. ¿Qué onda esa gente? Buen día para todos. Para quien no sabe, soy cocinero y mi trabajo queda exactamente al final de esta calle. Esa es la Rúa Toribio Farías, pero voy a agarrar la alternativa, que es la parte que más me gusta para llegar al trabajo de vez en cuando. ¡Oh! Está heavy entrar con la bicicleta. Y te voy a contar cómo fue llegar a Bucios. Realmente yo acá llegué de casualidad. Estaba con mi primo, mi hermano, y teníamos el conocido de un conocido, es decir, un desconocido en Bucios que nos podía dar tipo algunas indicaciones para que podamos venir a vivir acá, a trabajar y bueno, ya hacer nueva vida en Bucios. Cuando llegamos a Bucios, a la península, nos vinimos de colectivo y en ese momento trajimos, mejor dicho traje, creo que tenía 20.000 pesos, y te estoy diciendo en el 2015, que tampoco era mucha plata. Obviamente veníamos a un lugar que no sabíamos qué casa íbamos a alquilar, si íbamos a conseguir trabajo, no sabía el idioma, pero bueno, con mi primo y mi hermano ya habíamos hecho algunos viajes de mochilero, entonces no era nada raro salir otra vez de viaje sin saber a dónde íbamos a parar. Buen día, ¿tuvo licencia? ¿Qué tema ahí? ¿Cazón? ¿Serio? No, miren eso. Estas mesitas que están acá, así como las ves todas deplorables, las usan para limpiar pescado. Esas canoitas son las de los pescadores de acá de Bucios. Esta es una de las playas donde todo el mundo embarca. Y tenés la otra playa Osos también. Y tenés sobre Manguiño, atrás, bien atrás de aquel morro, está la playa Manguiño Porto da Barra, que ahí se llena de pescadores también. Y de hecho está la pescadería donde compré para hacer un ceviche, que te voy a dejar el video acá arriba si todavía no lo viste. Esto es lo que me gusta de Bucios, tener naturaleza por todos lados. Algo que me gusta mucho vivir acá en la península es esto. Bucios pertenece a la región de los lagos, es decir que está Cabo Frío, Arraial, Bucios, Unamar, que todos tienen lagos en el medio. Mirá que esto, en el medio, al lado del centro, o sea, en el medio, viene el corazón de la península. Y salir a buscar trabajo, sin saber el idioma. ¿Qué hacemos? Mandamos un currículum. El currículum mucho no sirve, realmente acá en Bucios mandar un currículum solamente si encontrás en internet que están pidiendo currículum. Si no, la mayoría de las veces es por contactos. Bueno, gente, me voy a laburar y después les sigo contando cómo conseguí trabajo sin saber el idioma. Mi horita de descanso, me tocó doble turno. ¿Y en qué estábamos, gente? Lo siguiente, mi primer trabajo fue el que está allá atrás ahora de blanco, en su momento estaba de negro. Y yo entré ahí justamente por el contacto que nos hizo llegar a alquilar la primer casa. Esa persona trabajaba ahí adentro y le faltaba uno para trabajar en la bacha. Entonces, como primer trabajo, sin saber el idioma, fue entrar a lavar las copas del restaurante. Algo que yo ya hice porque soy gastronómico. No era nada nuevo, no tenía que hablar y me daban la oportunidad de empezar a laburar sin tener mis papeles todavía terminados. Mi primer trabajo, laburaba de 7 de la tarde a 2, 3 de la mañana, dependiendo del movimiento, y podía llegar a ganar unos 2.000 reales por mes. Obviamente que es el mínimo, el básico, más la comisión, más las horas extras trabajadas, ¿no? Por eso el monto de 2.000 reales. Un sueldo demasiado bien para una persona que hacía que 2 semanas que estaba llegado a Brasil.
Esa es Brigitte Bardot, la actriz francesa que hizo famosa a Bucios. Esa persona venía de vacaciones acá porque no había nadie. Era el único lugar en el mundo donde podía estar tranquila. Esta orla era la orla de Brigitte Bardot, en homenaje a ella. Entonces, mi segundo trabajo, que terminó siendo también el primero, porque tuve dos trabajos cuando llegué a las 2 semanas, y obviamente uno era a las 7 de la tarde y el otro era a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mi segundo trabajo fue en una pizzería, la cual también tenía platos principales y está ubicada acá en Osos. De hecho, estaba ubicada porque ya la pizzería cerró. Trabajé 2 veranos dentro del lugar sin saber el idioma. ¿Cómo fue que encontré el trabajo? De casualidad. Estaba con mi hermano en la calle tomándome una birra bien fría y mi hermano vio asistente pasar, se da cuenta que pasa una compañera de trabajo, la cual ya no estaba trabajando con nosotros. La llama, se pone a hablar y ahí le preguntamos si sabía de trabajo. Justamente nos dijo que estaban precisando gente en el bar. Que se iba un cocinero y que faltaba uno para el turno mañana. Entonces la pizzería quedaba acá. Esa era la pizzería donde yo trabajé con mi hermano. ¿Por qué no me hacía falta el idioma? Primero, soy cocinero. Vos solamente me tenías que decir cómo hacerlo mostrándome y yo solamente repetía. Un beneficio del trabajo este que tuve, que los dueños son argentinos, pero la cocinera brasilera y entendía el español, solo que no lo hablaba. Entonces yo pude empezar a preguntarle en mi forma muy lento cómo se decían ciertas cosas, ¿no? Cómo empezar a hablar para poder comunicarme, porque realmente lo necesitaba y quería quedarme a vivir en Brasil. Entonces de este modo empecé a trabajar, empecé a aprender el idioma y no necesité saberlo fluido. Mis papeles estaban en trámite en ese momento, entonces tuve varios factores que no de suerte, porque realmente, como te digo, tenés que salir a buscar el trabajo y perder el miedo si sabes el idioma o no lo sabes. Entonces los factores esos fueron de mi sacrificio, mi esfuerzo para salir a conseguir lo que quería. Este fue mi segundo trabajo, el cual dejé por lo siguiente motivo. En el primero trabajaba lavando copas, algo que no me gustaba, me aburría, ganaba más, pero la cocina era mi fuerte. Entonces me fui al otro bar, donde ganaba cerca de 1.700, 1.500, 1.700 reales, dependiendo el trabajo que haya, ¿no? Lo elegí, me quedé ahí, me fue bien. Y después de ahí, de 2 veranos seguidos trabajando, me fui en busca de otro trabajo. Algo un poco más elaborado, algo que supere más, algo que me meta un poco más de presión, ¿no? Entonces, para ninguno de los dos necesité saber el idioma. El último trabajo al que entré, que es el que te voy a mostrar después, en ese fue donde también la pasé muy bien, porque aprendí, no solo por la gente con la que trabajé, sino porque aprendí muchísimo. Entonces, a tener en cuenta es salir a buscar, salir a preguntar, conocer gente, hacer tus papeles, obviamente, primero y principal, y después de ahí las cosas se van a ir dando siempre y cuando vos quieras quedarte a vivir en Brasil. Nos vemos en el último trabajo. Gente, y este fue mi último trabajo del 2015 que yo llegué al 2018. Trabajé en este restaurante que está atrás, que para mí fue la bomba para quedarme acá en Bucios. Acá hablé español, porque estábamos bastante mezclados, había argentinos, había brasileros, pero acá terminé de pulir el idioma porque realmente ya llevaba 2 años viviendo en Bucios y acá entré en mitad de 2017 hasta mitad del 2018 y después me volví a Argentina, pero esa es otra historia. Así que gente, ya sabes, si te querés venir a Brasil, lo primero que tenés que hacer es perder el miedo a no saber hablar y empezar a preguntar, curiosear todo y vas a llegar a donde querés. Mirá, yo 4 años viviendo acá en Brasil sin saber el idioma y sin saber dónde iba a vivir, dónde iba a alquilar, nada. Vale la pena el cambio, gente. Nos vemos.